La historia nos dice que estamos en la cima de la evolución humana, que somos la primera civilización en expandirse por los 6 continentes y que recorremos un camino evolutivo ascendente. Pero, ¿y si esto no fuera tan así? ¿Y si en nuestro pasado hubiera existido una civilización global avanzada? ¿Una civilización madre? Bienvenidos y prepárense para ser testigos de lo oculto. ¿Existió una civilización avanzada en el pasado? La historia oficial nos dice que no, que a medida que pasa el tiempo nos volvemos más avanzados, más civilizados e inteligentes. Pero quizá, luego de ver este video, ese preconcepto termine derrumbado. Hagamos un recorrido por los lugares y civilizaciones más importantes de la historia, alejados en tiempo y espacio y supuestamente sin contacto entre ellos. Partamos de un lugar por todos conocido: las pirámides de Giza, construidas teóricamente en el 2600 a.C. por un pueblo que no utilizaba ni ruedas ni poleas ni conocía la forja del hierro. Ya me dirán ustedes cómo las construyeron. Y más aún, cómo lograron alinearlas con el norte magnético. Cómo las construyeron basándose en los equinoccios, para que así, mientras ocurren, se desvele que la pirámide de Keops tiene en realidad 8 caras. Algo imperceptible a simple vista. Cómo alinearon los túneles de respiración con el cinturón de Orión, Sirio y las constelaciones de Dragón y la Osa Mayor. O incluso, cómo las construyeron representando el cinturón de Orión. De hecho, hay quienes aseguran que el pueblo egipcio en realidad se habría topado con ellas mientras atravesaba el desierto, y teniendo en cuenta su erosión, podrían datar de mucho antes, previas a la última glaciación, allá por el 12.000 a.C. Quizá por eso las pirámides más modernas son defectuosas y hasta están derrumbadas. Pero me estoy yendo del tema. Esto mejor lo hablamos en otro video. Ahora sigamos el viaje y visitemos Mohenjo-Daro, las ruinas de lo que alguna vez fue la cultura del Valle del Indo, el primer y más importante asentamiento urbano, y curiosamente contemporáneo a las pirámides de Giza. Si seguimos hacia el este, llegaremos al imponente templo de Angkor Wat, el templo hindú más grande, la mayor estructura religiosa del mundo. Un poco más moderno que los anteriores, construido por el 1122 de nuestra era. Ahora atravesemos el Pacífico para visitar la isla de Pascua y sus misteriosos moais. Enormes estatuas antropomórficas que representan a los antepasados de la cultura Rapa Nui, quienes llegaron a esta isla tras el hundimiento del continente Hiva, también conocido como Mu, del que las islas del Pacífico podrían ser la cima de sus montañas. Y la cuestión de los moais es muy misteriosa, ya que no solo fue difícil su tallado, sino que además, siendo una isla tremendamente árida, tampoco sobraban los árboles como para usar sus troncos para trasladarlos. ¿Cómo habrán hecho los Rapa Nui para distribuir
estos megalitos por toda la isla, siendo que tampoco conocían ni la rueda ni la polea. Según sus leyendas, fueron las propias estatuas quienes caminaron hacia esos lugares. ¿Quién sabe? Pero continuemos y atravesemos el Pacífico, terminando nuestro viaje en las líneas de Nazca. Estos misteriosos y gigantescos petroglifos, dibujos en los suelos, que datan del primer siglo de nuestra era, y son indistinguibles a simple vista. Estos diseños solo pueden apreciarse desde el aire, como si los Nazca hubieran dejado un mensaje para sus dioses. Dioses a los que, por ejemplo, espera y saluda este astronauta. Entonces, ¿qué relación hay entre estas 5 culturas? Fíjense qué ocurre si comenzamos a unir estos puntos. Partimos de Nazca, cruzamos el Atlántico y todo el Sahara hasta Giza. Atravesamos el Golfo Pérsico y llegamos a Mohenjo-Daro. Cruzamos Asia hasta Angkor Wat. Atravesamos el Pacífico hasta la isla de Pascua. Y finalmente regresamos a Nazca en América. Fíjense en esta línea roja. Es completamente recta. Una línea que circuncida nuestro planeta. Una línea que algunos llaman el Ecuador antiguo. Puede que crean que todo esto es casual, que simplemente tomé 5 pueblos que casualmente estaban alineados. Pero esto es mucho más profundo. Fíjense cuántas culturas, por alguna extraña razón, se asentaron sobre este Ecuador, como si algo extraño ocurriera en esta línea. Cerca de Nazca encontramos Machu Picchu, también el Templo del Sol de Ollantaytambo y las pirámides de Paratoari. Atravesando el Amazonas, llegamos a la misteriosa isla de Marajo, una cultura que, por ejemplo, construyó el Cromlech de Calcone, un megalito similar a Stonehenge, pero en medio del Amazonas. Una cultura que inspiró al teniente Fawcett para buscar la ciudad perdida Z, de la que ya hablé en este video, y que además tenía muchas similitudes con la antigua Sumeria. ¿Recuerdan aquellas tablillas del Padre Crespi y la Cueva de los Tallos? Volviendo a África, cerca de esta línea también se encuentra el Ojo del Sahara, del que también hablé. Y sobre este Ecuador encontramos Tassili en Najer, donde se encuentra una serie de extraños dibujos rupestres, donde se destacan estos misteriosos seres voladores. Más adelante, antes de llegar a Giza, encontramos el Sahara de Siwa, de los primeros asentamientos de la región. Y ya en Jordania alcanzamos Petra. También, cerca del Tigris y el Éufrates, donde la Biblia sitúa el jardín del Edén, encontramos el Sigurat de Ur, que algunos señalan como la Torre de Babel original. Y más al este se encuentra Persépolis, capital del Imperio Persa. Continuando, llegamos a la ciudadela de Bam, la mayor edificación de adobe, y entre Mohenjo-Daro y Angkor Wat existe Khajuraho, el mayor conjunto de templos hinduistas. Si hasta, y como curiosidad, antes de Angkor Wat me encontré con esta conjunción de ríos en forma de X. ¿Cómo puede ser todo esto posible? Que tantas civilizaciones importantes de nuestra historia decían crear sus asentamientos sobre esta misteriosa línea.
¿Acaso a través de ella recorrerá una especie de energía mágica que nuestros ancestros, con una mayor conexión con Gaia, sabían aprovechar? Puede que todo esto aún no lo convenza, pero le mostraré que este tema aún va mucho más allá. Esta línea blanca representa el ecuador terrestre, el paralelo cero, la zona más amplia del planeta y por donde recorre el Sol durante los equinoccios. Y ahora me voy a Photoshop para mostrarles algo curioso. Este ecuador antiguo, representado por la línea roja, está inclinado respecto al ecuador terrestre en exactamente 30 grados. Ni más ni menos. 30. ¿Esto también es casual? ¿Realmente creen posible que tantos pueblos alrededor del mundo decidan por azar reunirse formando una sola línea, respetando un patrón matemático con la naturaleza? Pero por alguna razón resalté los 5 puntos que mencioné al principio. Fíjense en esto. Partiendo de la línea de Nazca, si trazamos una línea que las una con el paralelo 90, el norte geográfico, y continuamos avanzando en línea recta, llegaremos exactamente hasta Angkor Wat. ¿Cómo es esto posible? Pero además, si partimos de la isla de Pascua y hacemos el mismo recorrido en línea recta hacia el norte, pasando por el paralelo 90, llegaremos hasta Mohenjo-Daro. ¿Alguien puede explicarlo? Y fíjense qué ocurre si, como hicimos antes, con la línea del ecuador, utilizamos un transportador para medir el ángulo que se forma en el cruce de estas líneas. Y sí, la medida no es perfecta, pero esto se debe a que lo estamos midiendo sobre una esfera y la curvatura del planeta dificulta la perfección. Pero continuemos. El ángulo que se forma entre estas dos líneas que unen 4 civilizaciones es de exactamente 35 grados. Nuevamente, un número redondo. Pero si además sumamos a las pirámides de Giza, descubriremos que el ángulo de apertura es de 140, o sea, 4 veces 35. ¿Cómo puede ser todo esto posible? Y esto no acaba acá. Y es que si volvemos al comienzo, a las pirámides de Giza, y las unimos con esta línea amarilla, se formará un ángulo respecto al ecuador antiguo de exactamente 45 grados. La escuadra perfecta. Y para más INRI, si visitamos Teotihuacán, en México, el lugar donde los hombres se convierten en dioses, donde encontramos nuevamente 3 pirámides que respetan el cinturón de Orión, de donde varios pueblos antiguos aseguraban que provenían sus dioses que bajaron desde el cielo, y trazamos una línea que las una con las pirámides de Giza, descubriremos nuevamente el ángulo que forma esta línea con el ecuador antiguo es de 45 grados. Y todo esto pueden revisarlo ustedes mismos usando Google Earth, y estoy seguro que lograrán más descubrimientos asombrosos. Si todas estas civilizaciones eran más primitivas que nosotros y vivieron separadas entre sí, ¿cómo lograron crear esta red planetaria inteligente? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.